En este vídeo voy a presentar el diseño que hemos realizado para la asignatura Diseño de Productos Electrónicos del cuarto curso de grado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Los objetivos propuestos para este proyecto son, en primer lugar, diseñar y desarrollar un producto electrónico realizado mediante la utilización de sistemas y dispositivos electrónicos. En nuestro caso, el sistema a diseñar es un sistema de alimentación autónomo para un pequeño tren solar. Para ello, debemos realizar el estudio de los elementos que componen el tren y también de las diferentes topologías de las fuentes de alimentación conmutadas. También tendremos que estudiar el diseño de los componentes magnéticos que hagan falta para la implementación del diseño. Y por último, tendremos que construir y diseñar un circuito que funcione en el tren especificado. Para ello utilizaremos una placa de agujeros, teniendo en cuenta las especificaciones que nos ofrece el tren solar. Los elementos de los que disponemos para realizar el tren son un tren solar de plástico que se vende por internet, que funciona mediante una célula fotovoltaica que capta energía del sol. También tenemos un motor de tensión continua con sus correspondientes engranajes, que debe ser alimentado con una tensión máxima de 1,2 voltios. También tenemos un foco LED que hace de sol, además de la placa de agujeros y componentes electrónicos. Cuando el sistema esté totalmente montado, la célula fotovoltaica debe alimentar el sistema de forma que el motor mueva el tren. La potencia del motor la obtenga de un sistema que almacene energía y a su vez que este sistema de almacenamiento sea cargado por la célula fotovoltaica. El circuito que hemos diseñado como solución al proyecto está formado por un circuito de control, un circuito elevador, un circuito reductor y además, para cumplir la especificación de potencia para el motor, hemos utilizado una red RC con diodo en la señal de salida del control que va al reductor. El circuito elevador se trata de un convertidor boost y el circuito reductor de un convertidor buck modificado. El circuito de control proporciona dos salidas cuadradas complementarias y se trata del famoso multivibrador estable. Comenzaremos con la explicación, simulación y comprobación del circuito de control, es decir, del multivibrador estable. Veamos en primer lugar los resultados de la simulación del circuito de control. Un multivibrador estable es un circuito capaz de generar ondas a partir de una fuente de alimentación continua. Tiene dos estados, y ambos son inestables, de forma que el circuito alterna continuamente un estado con el otro. La frecuencia de las ondas de salida del multivibrador vienen fijadas por la carga y descarga de los condensadores, que serán provocadas, a su vez, por la conmutación de los transistores. El circuito de control, es decir, el multivibrador estable, tiene dos salidas complementarias. La primera de estas salidas irá conectada tal cual al circuito elevador. En cambio, la segunda de las salidas, es decir, la salida que se supone que debe ir conectada al reductor, va a ir conectada a un circuito RCD. De esta forma, conseguimos cumplir la especificación de potencia del motor de nuestro tren. Una vez montado el circuito y con la ayuda de un osciloscopio, podemos observar la forma de onda que existe a la salida del filtro RCD. Vayamos ahora con el circuito elevador, es decir, con el convertidor Boost. El convertidor tipo Boost es un circuito elevador de tensión que usa las características de la bobina y el condensador como elementos almacenadores de energía para elevar la corriente proveniente de la fuente de alimentación y usarla para inyectarla al condensador, produciéndose así
niveles de voltaje mayores en la carga que los de la fuente. Podemos ver la simulación correspondiente antes en el canal A y después de la bobina en el canal B. Continuemos por último con el circuito reductor, que en nuestro caso es el convertidor Buck modificado. El funcionamiento del convertidor Buck es sencillo. Consta de un inductor controlado por dos dispositivos semiconductores, los cuales alternan la conexión del inductor bien a la fuente de alimentación o bien a la carga. En pantalla mostramos la simulación del circuito. También cabe señalar que hay una resistencia que muestra el esquemático que no debe ser montada en el circuito real. Esto es debido a un error de PESIM con la resistencia interna del MOSFET. Comprobación de las formas de onda. En la imagen podemos observar las formas de onda en los bornes del motor. En esta imagen se puede observar mucho mejor que el consumo del motor es de aproximadamente 1 voltio, debido a que es la diferencia que se observa entre las dos señales, antes y después del motor. Y por último, hemos comprobado la carga de la batería mediante el osciloscopio. Prueba final del tren solar. A ver, primero amplifico 80 para